saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional desde La Habana, Cuba, que por estos días vive los agradables humores del teatro internacional. El Festival Internacional de Teatro de La Habana anima las principales salas de la capital cubana. Se reúnen aquí también teatristas, especialmente de América Latina y del mundo, y de eso vamos a estar hablando. El mundo visto desde el teatro, para lo cual hoy me acompañan Manuel Santos, que es director de Bachín Teatro de Argentina. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y también Omar Baliño. Omar Baliño, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, crítico de teatro, estudioso del teatro cubano y del teatro en general. Así que vamos a estar, gracias por venir de nuevo, Omar. Vamos a hablar del mundo visto desde el teatro, a propósito de que no es solo un asunto de tablas, de actuaciones, de puestas en escena a las que acude siempre en masa la población capitalina cubana, sino también de otros menesteres que tienen que ver con la labor del intelectual y el artista en nuestra época. De eso vamos a estar hablando en nuestra mesa redonda de hoy. Si le interesa, acompáñenos, solo por Telesur. Los cubanos no lo creían. Ante el público, la superproducción musical Ana Karenina del Teatro Estatal Académico Evgeny Vastangov de Rusia. Por primera vez se presenta en Cuba la versión homónima de León Tolstoy, uno de los espectáculos coreográficos más renombrados en el mundo. Esto es fabuloso, esto es increíble, o sea, tener la oportunidad de ver una compañía como esta en Cuba en estos momentos, o sea, que debimos haberlo tenido hace mucho tiempo, es un entrenamiento para el ojo y para el arte tremendo. Ana Karenina llegó a La Habana a contar su historia en las tablas, a representar el precio que tuvo que pagar una mujer discriminada en la sociedad por elegir el amor, el rechazo de la familia, el aislamiento de su hijo, la obligación al suicidio. Se trata de una versión básicamente danzaria y lo importante ha sido ver cómo el grupo, siendo fiel a la novela de Tolstoy, ha adaptado todos estos elementos en una versión que sintetiza los originales y que toma sobre todo muchos elementos de valor a partir del diseño de vestuario, que también ayuda a narrar. La puesta en escena de Ana Karenina rinde tributo desde la capital cubana al maestro ruso de la escena, Konstantin Stanislavski, junto a teatristas y dramaturgos de más de 20 países que participan en 70 obras que se presentarán en el festival. La producción de imágenes tan bellas, tan variadas, el uso de la luz y, por supuesto, la ejecución impecable de sus intérpretes. Es de una belleza y de un virtuosismo realmente extraordinario. Este es el ambiente que se vive por estos días en La Habana. El teatro mezcla lenguajes y asume incontables maneras de narrar la historia de los clásicos leídos en Cuba, Latinoamérica y otras partes del mundo. Rosario Ojeda, Telesur, La Habana. Desde el 25 de octubre y ya el próximo domingo 3 de noviembre termina el festival, 15 Festival de Teatro de La Habana. Voy a empezar por casa, aunque debería empezar por el invitado, pero quiero saber las características de este festival, Omar. ¿Es superior a otros? El hecho de que aquí lo mismo tengamos compañías rusas que China y uno se pregunta cómo entender el teatro, o la demostración de que el teatro no siempre necesita hablarse. Bueno, tal vez porque es como una edición de cumpleaños, son por los 15 festivales desde su inicio en el año 80, o sea, ya más de 30 años. Este festival es un festival grande, incluso tal vez desmesurado. Hay 20 países, grupos de 20 países, algunos tan lejanos como la India, China, Rusia, una gran representación de buena parte de nuestra América, núcleos de Europa, de Estados Unidos, de mucha gente latina en Estados Unidos. Es un festival de verdad de una característica mundial. Y es masiva en los dos sentidos, en lo que es la cantidad de personas que se acercan, de teatristas, de actores, de obras, y también en la participación de los cubanos. Bueno, la gran distinción histórica del festival ha sido el público.
pero después Manuel tal vez puede hablar de eso como espectador, pero es lo que asombra a todo el mundo. La Habana volcada al teatro, La Habana en función del teatro. Yo creo que aunque los festivales siempre aumentan mucho, por sus propias características, todo el que acude es el resultado de una política, de un lugar que el teatro y la cultura, como tú sabes, ocupa en la sociedad cubana. Y por suerte al acceso, al alcance del bolsillo de la gente, si bien han subido un poquito las entradas, pero sigue siendo algo al alcance de las mayorías. Para ti que vienes, ¿cuántas veces o por primera vez? No, esta es la tercera vez que venimos con el grupo de Teatro del Bachín. Estuvimos en el 2009 en este mismo festival, con todo el grupo, con mi hija Carmela, aprovecho para saludarla. Que yo creía que era un teatro de niños por el Bachín. No, es un teatro bastante, famosa. Bueno, hay algunos medio niños también, o todos somos un poco niños, por la canción famosa, llevamos ese nombre, por el niño trabajador, que vende flores por Buenos Aires y construye su identidad a partir de eso, del trabajo. Esto que vos preguntabas, a mí me impresiona muchísimo en todas las tres oportunidades que vine, es la formación del actor, de la actriz, del hombre y de la mujer del teatro cubano. Son grandes conocedores de su materia, de su especificidad, y son grandes conocedores del contexto de producción. Eso es algo que hay que ponderarlo, hay que ponerlo en relieve, porque no es tan común que eso suceda. Participamos de varios acontecimientos teóricos en la Unión de Escritores y pude asistir a escuchar directores cubanos jóvenes, realmente con una gran impronta, con una gran idea de lo teatral, como también de dramaturgos. Y eso es algo que reconforta escuchar. Les propongo ir a un corte en el que podemos escuchar opiniones de algunos otros participantes de otros países en el Festival de Teatro de La Habana y entonces seguir hablando del mundo visto desde el teatro, porque, como les decía, es mucho más que puestas en escena. Hay debates teóricos, como nos recordaba Manuel Santos, y vamos a ver de qué se habla en estos debates que también ocupan a los teatristas, a los actores reunidos, venidos de tantas partes del mundo. Usted siga con nosotros, solo por Telesur. El mundo visto desde las experiencias individuales y colectivas de sus verdaderos protagonistas. Ya no tenemos días ni semanas. Tenemos solo un par de horas y la apuesta es salvar a nuestra nación. Brindando el justo valor a la voz de quienes nunca han sido escuchados. Estamos protestando contra el engaño de los depósitos bancarios, que nos decían que estaban a salvo. La realidad detrás de la noticia y cómo impacta la vida de nuestros pueblos. Realidades. Todos los jueves, solo por Telesur. Disputa por el agua. Amenazados por una hidroeléctrica que secará sus ríos. E creio que nós não podemos sacrificar rio simplesmente para conseguirmos energia, digo eu, duvidosa. Presionados por una idea de progreso. Apesar de que a gente vive aqui, a gente pesca. Nós temos a nossa vida aqui. Sem Belo Monte, sem essas destruições, nós estamos felizes assim. Pachamama. Agua de beber. Próximo martes. Solo por Telesur. Encontrarnos, la verdad, no lo digo porque estén haciendo la entrevista, lo digo porque lo siento así, con un público un público inteligente, un público educado, perceptivo, sensible, con una gran escucha, muy abierto, culto, en el mejor sentido de la palabra cultura, entrenado con el arte, entrenado con la reunión artística.
entonces es un placer porque uno va comprendiendo mejor su propia obra. Uno se entiende, yo me entiendo en el escenario, es el lugar donde más me entiendo, como ser humano y como actor. Y como además justo coincide que es un texto que la genética es de uno, más allá que tiene mucho del trabajo de María y del proceso, sin duda ninguna, irme entendiendo con estos espectadores tan atentos, tan captadores, tan ricos, me resultó, la verdad que maravilloso. Realmente no tengo otra palabra que agradecer porque es maravilloso. Estamos totalmente emocionados, hubo una gran comunicación, fluyó a nivel consciente e inconsciente esa comunicación y esa pasión de desde Uruguay proyectarnos acá y verlo materializado fue una de las grandes alegrías. Bueno, la culpa de esto la tienen algunas personas medio parecidas a Omar Baliño, ¿no? Que han hecho que durante años muy duros y muy crudos el teatro se mantuvo vivo en Cuba y creando un público digamos que entrenado en apreciar el teatro, que creo que es lo que reconocen los invitados cubanos. De esas cosas es que se ha estado hablando estos días o se ha hablado mucho más. Creo que hay un aniversario también de Stanislavski, ¿no? Se ha hablado de las coordenadas teatrológicas para entender el teatro de todas partes, en la voz de un joven teatrólogo alemán. Se ha hablado de la saga de Stanislavski, la sucesiva saga de Stanislavski en el teatro cubano hasta hoy. Se va a hablar de títeres, se ha hablado de nuevas formas de gestión, de la presencia de los jóvenes, de la exploración de los nuevos lenguajes. El evento teórico ha sido realmente, como decía Manuel, un éxito que es coherente con ese sentido del público, no solo de su masividad, sino de su calidad. ¿Y hay noticias en estos eventos teóricos de cuál es la salud hoy del teatro latinoamericano y del teatro mundial en su conjunto? Bueno, yo creo que en relación al teatro latinoamericano, la salud va de la mano con la situación latinoamericana, que es afortunadamente de un avance, de una integración, que hay de ir para adelante, ¿no? A mí me parece que estamos reencontrándonos con el hecho de ser latinoamericanos y reencontrándonos con nuestro teatro y potenciándolo, y haciéndolo y fortaleciéndolo, ¿no? Me parece que no podemos dejar de ver que esta situación política en toda Latinoamérica y el Caribe hace que nuestro teatro cobre una carnadura que se expresa arriba del escenario, también abajo del escenario en las discusiones o en las charlas teóricas, y eso enriquece profundamente nuestro teatro. Estamos a ver, ¿hay nueva creación relacionada con los nuevos tiempos que vive América Latina o viejas piezas que se adaptan a la época? ¿Qué es lo que está produciéndose hoy en materia de teatro en nuestra región? No, la diversidad es tratar de seguir... Siempre los clásicos, pero... Hay clásicos, hay nueva dramaturgia, hay adaptaciones de textos no teatrales, hay autorreferencialidad, donde la gente se cuenta teatralmente en el escenario, como es el caso de Iván Solarich de Uruguay. Hay un montón de formas, pero siempre hay lo que hablábamos hoy por la mañana, esa suerte de llama doble del teatro, que es fiesta y es reflexión, al mismo tiempo es refracción de un momento, del pasado también y del presente, y también hasta una manera de mirar el futuro en consonancia con lo que dice Manuel. Ese es el teatro latinoamericano, que sigue siendo, además en sus mejores partes, un teatro de resistencia cultural. Es decir, los medios audiovisuales no lograron robarse todo el público de los teatros. No, de ninguna manera. Yo creo que el teatro sigue vivo. ¿O hay sí. Hoy una imbricación? Bueno, sí, lógicamente que se asimilan nuevas prácticas y hay un trabajo interdisciplinario, ¿no? Pero el teatro sigue teniendo esa experiencia tan única que sucede con el otro. Necesitamos del contacto con el otro, necesitamos verlo al otro, y te diría hasta tocarlo, digamos, ¿no? Esa idea de convivio, esa idea de rito que se celebra colectivamente. Y bueno, desde ese punto de vista el teatro sigue vivo en cualquier circunstancia, ¿no? Haciéndose entre grandes teatros o en la terraza
o en el parque, o en la plaza, o en el sótano. Eso iba a preguntar, porque por ejemplo, puestas como la de Ana Karenina, que evidentemente es un gran espectáculo, con música, con danza, pero con también una escenografía, más que escenografía, sobre todo un vestuario que debe tener su costo también, ¿no? Debe ser costoso. ¿Es la característica, por ejemplo, de lo que se está viendo hoy en teatro latinoamericano o es lo contrario? Es decir, cada vez más modesto en su expresión y más concentrado en textos y en actuación. El teatro latinoamericano, aunque puede tener ese tipo de espectáculos, porque de todo hay, es un teatro bien cercano al espectador. Es también unas características donde la economía influye, es más modesto, usa menos, no quiere decir que no los use, pero usa menos esos despliegues tecnológicos que se pueden ver en... Y a veces usa menos hasta el teatro, es decir, más de la calle. Usa la calle, usa distintos espacios, puede usar ahora en los últimos años hasta una casa, un domicilio, y sigue privilegiando el eje central del teatro, que es ese contacto entre el actor y el espectador. Ya, vamos a ir a corte, pero antes quería hacerte una brevísima pregunta porque se nos acaba el tiempo de este segmento. La Ana Karenina del Teatro Ruso fue muy bien recibida, evidentemente no necesitaba de la verbalización, pero hay una obra china que parece que también ha tenido una gran acogida y sí tiene verbalización. ¿Cómo se entiende? No he podido estar en la obra, pero ¿cómo la han entendido ustedes? ¿Cómo es que ha tenido una acogida acá? ¿Fuiste? Bueno, acá yo no la he visto, pero no es una obra china del teatro ópera de Pekín tradicional, que tiene sus leyes bien escritas. Aquí hay una proposición de un teatro chino que se puede contemporáneo. Vamos a cortes y entonces vamos a hablar de otro acontecimiento que tuvo lugar en la mañana de hoy en la Sala Villena de la UNIAC, un nombre muy adecuado para la decisión que se tomó allí, que parece que interesa muchísimo a intelectuales y artistas relacionados con el teatro en nuestra América. Siga con nosotros, solo por Telesur. Les presentamos un repaso por la agenda de la semana con las informaciones de mayor impacto. Tocó tirarnos al monte. El incendio calcinó 40 humildes casas del sector. Monitoreamos los acontecimientos claves de la semana, un recorrido periodístico de las informaciones más relevantes en el panorama mundial. Las autoridades locales declararon la zona en emergencia. El primer país que llegue en Haití fue el pueblo Venezuela y con Chávez. Síntesis es su cita semanal con los sucesos que fueron noticia en América Latina y el mundo. Síntesis, todos los sábados, solo por Telesur. En la próxima entrega de Reportajes Telesur, considerada la sexta economía del mundo, el país más grande de América Latina, la quinta nación más poblada del planeta. ¿Cuáles son las políticas sociales implementadas en Brasil y de qué manera estos programas benefician a sus pobladores? Mes de estreno. Me parece que a dimensão cultural, né, que há uma proximidade entre esses povos. Hemos cambiado en los últimos años, no nos sentimos latinoamericanos, nos sentimos brasileños. Brasil, desafíos de una nueva potencia. Miércoles, solo por Telesur. Venir a Cuba para nosotros significa muchas cosas. Yo he tenido el privilegio de conocer al comandante Fidel Castro, al comandante Raúl Castro, y que ellos vinieran a verme actuar el teatro cuando estrenamos la obra de García Márquez, la obra que él escribió para mí. Así que ese fue un privilegio enorme, porque yo sé que al comandante le gusta, a Fidel le gusta el cine, menos el teatro. Es que de pronto yo estaba entre función y función y golpearon la puerta y yo dije, ¿pero quién es
y me dijeron, ¿tiene una visita, compañera? Y yo abrí casi malhumorada y me encuentro con ese hombre ahí. Y dije, oh, ¿qué está usted haciendo aquí? Y bueno, y él me hizo algunas preguntas, como siempre, ustedes saben que él quiere saberlo todo y se interesa por todo, si comía entre función y función, si no comía, qué era lo que comíamos los actores, o por lo menos en la Argentina. Como siempre, él siempre hace preguntas, ¿no? Cuando tarda en hacer una película, cuánto tarda en estudiar un personaje, él se interesaba por todo. Y luego me preguntó si no grabaría la obra de García Márquez para la televisión cubana, yo le dije que sí, y se grabó. Fíjate que en la Argentina, esa obra que se estrenó, que fue el estreno mundial, no está grabada. Y aquí sí en Cuba, así todavía la tienen. De manera que para mí Cuba es un lugar donde, bueno, la lengua es la patria, dicen, y bueno, esta es mi lengua y esta también es mi patria. Inolvidable, Graciela Dufo. En 1987 creo que nadie en este país olvida cuando hizo Diatriba de amor contra un hombre sentado, un monólogo escrito especialmente para ella por Gabriel García Márquez. Y ha vuelto a La Habana y todo el mundo la quiere ver. Creo que es una oportunidad que tendremos algunos al fin de semana, por lo menos. Pero yo decía, ocurrió algo esta mañana en la sala Rubén Martínez Villena, un nombre inseparable de la intelectualidad más comprometida con los destinos de su patria, que fue Rubén Martínez Villena. Allí en la salita Villena de la UNED se creó el capítulo del Teatro en Defensa de la Humanidad. Explícanos un poquito, Omar, y también Manuel puede hablarnos de esto. Sí, Manuel, que es el principal responsable de ese momento trascendental de este festival, lanzó la iniciativa de crear la red de teatros en defensa de la humanidad como una suerte de capítulo, área o brazo de nuestra red más grande de artistas intelectuales en defensa de la humanidad. La presentación fue hermosa a cargo de Manuel, y hay un texto que ya está circulando hoy y que esta mesa contribuirá a darle aún más divulgación, que es el llamamiento de La Habana para crear esta red. Cuéntanos, Manuel, a ver si nos escuchan, quienes puedan estar interesados en sumarse. Quizás recordar un poquito a nuestros televidentes de América y del mundo en qué consiste la red de redes en defensa de la humanidad y ahora este capítulo. Bueno, es un gran movimiento internacional por la defensa del mundo, casualmente. Esto surge, y permíteme contarte, a partir de un encuentro del Bachín Teatro con Abel Prieto en Buenos Aires, donde él nos cuenta sobre la red de artistas e intelectuales en defensa de la humanidad y nos propone esta idea, ¿no?, de generar una red de teatros en defensa de la humanidad a cuenta de que el año próximo se cumplen 10 años del llamamiento de Caracas de 2004 y a nosotros es algo que asumimos, que nos pareció formidable y lo asumimos con un compromiso afectivo y militante. Y nos pusimos a trabajar en una página web que tenemos, que ahora podemos pasarte bien para la audiencia la dirección, pero la vocación es construir a partir del encuentro colectivo, ¿no?, de esta red con cada uno de los teatristas de Latinoamérica y el mundo, una suerte de muralla de ideas y de pensamiento crítico y de acciones que pueda oponerse casualmente a la sinrazón de un mundo cada vez más desigual e injusto, ¿no? Ese es un poco el motivo y el acto fundacional hoy en la Unión de Escritores que... ¿Qué dice el llamamiento de La Habana? Quizás resumírmelo en un par de ideas, ¿no? Que sé que es difícil, pero algo. No, sí, claramente. Lo que es el llamamiento de Caracas es una convocatoria. El de La Habana. ¿Este se llama de La Habana? El llamamiento de La Habana porque exactamente. Es como una continuidad del de Caracas. Exactamente, sí, y es una convocatoria abierta a los teatreros, a los trabajadores y trabajadoras del teatro. Quiero decir, actores, actrices, como iluminadores, como escenógrafos, como tramoyistas, a todos los que forman parte de la fiesta teatral y configuran el hecho teatral, escénico, a todos a participar activamente con trabajos, con opiniones, con pensamiento crítico en esta red para poder generar debate, encuentro, reflexión
y como ciudadanos de un mundo que necesita respuestas ante, como te decía, ante la sinrazón y ¿Qué acogida tiene? ¿Qué acogida tuvo ya aquí en el marco del Festival de Bueno, creo, la primera experiencia la tuvimos hoy en la UNIAC, fue realmente emotivo. Yo creo que la gente, los presentes estaban todos muy entusiasmados y comprometidos a diseminarlo y expandirlo por cada una de las redes, en cada uno de los países, y construir algo que podamos tener una herramienta fuerte. Tuvo un aplauso largo, como las ovaciones sentidas del tengo teatro. yo la impresión, quizás es un poco a priori, pero tengo la impresión que dentro del mundo intelectual y artístico es posiblemente el teatro el que más compromiso histórico ha tenido con las mejores causas. No, yo creo que el teatro es de izquierda. Por naturaleza. Es por naturaleza, porque ese contacto y crítico con y sanador, exacto, como ha sido el teatro nuestro también. En los peores años nos faltó el teatro, que a veces tenía esa cosa que le hemos llamado la pullita o lo que fuera, pero siempre fue para recordarnos lo que estábamos haciendo mal o lo que no nos estaba quedando bien a pesar de las mejores intenciones. Un teatro crítico, que es un teatro revolucionario. Ese es el sentido. Y nuclear todos esos puntos de referencia y resistencia cultural, que son muchos y muchos son del teatro, y no estamos hoy en red. Yo creo que La Habana era el lugar para hacerlo, y por un argentino que viene de Buenos Aires, que es una de las capitales de teatro del mundo. Es muy bonito ese puente. Y una de las capitales de la nueva América Latina, hay que decirlo también. Gracias, Manuel, gracias a Omar por volver siempre en ocasión, cada 2 años. La Habana se viste de teatro y el público entrenado en tantos años también de aprender a acercarse con respeto y con aprendizaje, con sentido de aprendizaje al teatro, pues lo disfruta muchísimo. A ustedes muchas gracias por su atención, por preferir la señal de Telesur y acompañarnos cada noche.